qué pasa si se cumpliera el programa o los planteos que están haciendo en campaña desde la oposición. Y yo lo que agregaría, un tema para un poco empezar a armar la agendita de esta charla, es el tema de qué pasa con las posibilidades de un replanteo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que se está haciendo en ese sentido, qué perspectivas hay con esta política y dónde están los límites, o mejor dicho, a cuánto estamos del borde del abismo, ¿no? Me parece que es un tema importante, trascendente. ¿A cuánto estamos ahora? Sí, claro. Y me parece que semana a semana la cosa va cambiando. ¿Qué es el abismo? ¿Qué es el abismo? Describime qué sería el abismo. ¿Una devaluación? No, yo al abismo diría una crisis de descontrol del manejo de la situación, por ejemplo, económico y política. Lleva 3 años y medio. No, yo estoy hablando de otra cosa. 2000. Todavía tenés, podés darte el lujo de decir, no devalúo, pero le doy $1 de 300 mangos a este y a aquel, y al resto cada vez menos, pero a algunos le voy a dar dando el dólar oficial. Todavía lo podés hacer. Cuanto mucho tenés $1 que salta, como ayer, de 400 a 408. Y no saltaron el contado con liqui el dólar MEP. Eso no es una situación de descontrol absoluto. Yo estoy hablando de una situación donde eso ya no lo maneja. Inflación, 7,7%. Es alta. Es la segunda inflación mensual de toda la historia de la democracia, solamente superada por Remelnikov, que tuvo el 10 y pico % mensual. No creo que... de toda la democracia, de la salida de la convertibilidad. De la salida de la convertibilidad para ahora, sí, claro. Pero por eso, digamos, son situaciones que me parece que todavía no entran en el abismo. Está por lo menos va pisando sobre suelo. Estoy de acuerdo con eso. Bien. Lo otro, y si lo estoy planteando es porque estoy diciendo que hay una posibilidad de llegar. Puede empeorar. Ese es el punto. Bien, Juan Valerdi, el invitado. Y ahora saludamos, también lo tenemos a Claudio Lozano en línea, pero arrancamos con Juan, dale. ¿Te puedo dar una definición del abismo que por ahí es un poco más gráfica? Claro. Es eso que le dan de probar... ¿Vamos a elegir? Sí. No. Bueno, dale. Es eso que le dan de probar a la gente para que acepte cualquier cosa después de eso. Bien. Es lo que la hiper del 89, la hiper del 90... Hay distintas personas que tienen que aceptar Teoría cosas. del shock de Naomi Klein. Totalmente. ¿No? O la educación presidencial de Berbisky. Son dos libros que de alguna manera van en ese sentido. A veces tienen que apretar a la gente, a veces tienen que apretar a los presidentes o a los que estén ahí y tengan que poner un ministro o bajar algún tipo de línea política. Lo que Rubio definía como descontrol, alguien lo controla. Claro. Parece que eso es lo que subyace a lo que estamos diciendo. Claro. Sí. Bien. Hablan de la pérdida del control de la situación, algo que se supone que si hay un atributo que tiene el peronismo es el control del poder, el control del territorio, la gobernabilidad, ¿no? Son atributos históricos que se le adjudican a priori al peronismo, ¿no? Y este es un gobierno básicamente, es un gobierno peronista. El control sin acceder a la represión, que es lo que haría la derecha. Obtiene el control, pero rompiendo cabezas con el palito de abollar ideales, diría Mafalda, ¿no? Entonces, ambos obtienen el control. La diferencia es que el peronismo lo obtiene de una manera que es sin romperle la cabeza a la gente. Lo que estaría en debate ahora sería eso, digamos. Yo creo que Estados Unidos necesita una Argentina bajo control, como socia carnal, y están las dos opciones. Debe haber alguna parte del poder de Estados Unidos que prefiere la opción del palito y alguna opción de Estados Unidos, alguna parte que prefiere la pacífica del peronismo. Y sus correlatos internos. A propósito de la llegada de funcionarios norteamericanos a la Argentina, lo tenemos en línea y lo saludamos, que se suma al conversatorio Claudio Lozano. Claudio, muy buenos días, ¿cómo estás? Sí, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo les va a todos? Bien. ¿Cómo va? Hay un raid de funcionarios y funcionarias norteamericanos que están llegando a la Argentina y se aceleró el ritmo de visitas después del encuentro entre el presidente Fernández y Biden. Sí.
tuvimos al presidente de la autoridad nuclear, tuvimos a Wendy Sherman, tenemos ahora a la general a Laura Richardson, y creo que, bueno, hay dos cosas allí. La primera, que está empezando a aparecer de manera bastante explícita cuál era el contenido de fondo que tenía el crédito que recibió Macri allá por el 2018, una cuestión sobre la cual algunos, en nuestro caso particular, advertimos que no era simplemente un crédito stand-by, más del fondo, sino que era claramente un crédito de contenido geopolítico. Y además creo que queda claro luego de la reunión de Alberto Fernández con Joe Biden que el puente de confianza, que de alguna manera, el puente financiero, que de alguna manera fue a reclamar el presidente Alberto Fernández y el ministro Massa, es un puente de doble mano, ¿no? Un puente en donde por un lado tendrían que existir algunos apoyos financieros que permitieran llegar hasta el momento electoral o el final del mandato, y por otro lado lo que hay es una demanda expresa de entrega de soberanía. Y en este sentido, bueno, claramente el presidente de la autoridad nuclear planteó el tema de frenar Atucha 3 por ya van varias veces que esto se viene formulando, lo volvieron a hacer, plantearon el desagrado que tendría que se avanzara en esa dirección en acuerdo con China. Bueno, la subsecretaria de Estado Wendy Sherman ya adelantó que más allá del puente, Argentina tendría que aceptar el dolor en el corto plazo como un modo de poder acceder a un momento provisorio de su desarrollo. Y por otro lado, bueno, la visita de la general a Laura Richardson tiene varios elementos, ¿no? Tiene el tema de la discusión de litio, hidrocarburos, tiene el tema de la defensa, ¿no? Y la discusión de que Argentina pretendía comprar los aviones caza chinos JF-17, y que el planteo de los Estados Unidos es que Argentina compre aviones usados, los chinos son nuevos, aviones usados de los Estados Unidos, JF-16, y que van a ser dados de baja por la Fuerza Aérea Dinamarquesa. Así que bueno, claramente hay un proceso de injerencia brutal de los Estados Unidos, que creo que es una de las principales amenazas que se ciernen sobre el panorama político y futuro del país, y en donde el instrumento principal es un acuerdo que no fue un acuerdo con el fondo, fue un acuerdo donde los Estados Unidos le impusieron al fondo violentar absolutamente sus estatutos, en un crédito que, respetando los estatutos del fondo, jamás Argentina hubiera tenido, y que se transforma en un ariete principal de la estrategia geopolítica de Estados Unidos en la región, en el marco de la disputa del mundo que tiene con China. Me parece que a eso se debe esta avalancha de funcionarios norteamericanos que nos visitan tan asiduamente, ¿no? Hay una situación del ¿qué tal? ¿Cómo te va, Claudio? Del contexto internacional, que es la situación cambiante que se está dando en el mundo con respecto a esta crisis evidente del capitalismo y cómo va evolucionando esto. Y un episodio no menor y que a Argentina le debería importar mucho es lo que acaba de pasar con las declaraciones de Lula en Beijing y la respuesta del gobierno de Estados Unidos. Lula. Varias declaraciones de Lula en Beijing, sí. ¿no? Una es la supremacía del dólar. ¿no? Ese es el otro elemento, o sea, porque todo esto que mencioné anteriormente está pasando en el marco de un proceso en América Latina que abre un juego mucho más interesante. Vos lo tenés a Lula primero en China, luego en los Estados Unidos, con definiciones realmente potentes. Tenés la llegada del canciller ruso, que se propone visitar Brasil, Bolivia, Venezuela y Cuba. Está en este momento en Brasil, Sergei Lavrov. Exacto, y prescinde absolutamente de Argentina, porque queda claro el alineamiento expreso que la Argentina ha elegido en materia de política exterior, y consecuentemente, yo digo, alineamiento que resulta claramente un absurdo desde la perspectiva de defender un criterio de construcción con mayor autonomía. Yo creo que acá, en esa situación del mundo
cambiante, que yo diría que es un mundo en disputa, los países que tienen espacios vacíos, porque tienen una población, digamos, relativamente chica para el enorme territorio que tiene, como es el caso argentino, y que tienen una dotación formidable de recursos naturales en cuestiones tan importantes como el litio, el excedente de agua, etcétera, de agua dulce, son bocados prácticamente en la disputa de las principales potencias del mundo, y francamente que nosotros no estemos mirando esta situación para tratar de tener una estrategia más inteligente que nos permita evitar un proceso de balcanización y de fragmentación de la Argentina, la verdad que nos coloca a riesgo de cuestiones realmente muy serias. Así que creo que, y sobre todo vuelvo a insistir, en un contexto de una América Latina que viene en una oleada democratizante y que brindaría oportunidades mucho más importantes para poder discutir de otra manera una inserción con niveles de autonomía mayor, y el tema de Lula en este sentido está abriendo una instancia sumamente importante. Sí, totalmente de acuerdo con lo que dice Claudio en dos sentidos. En el panorama que describe, al cual yo le agregaría a esta irrupción de Lula como un factor de democratización de la política exterior de América Latina, lo que ya venía haciendo López Obrador y el tema de Colombia también, ¿no? Así que ahí hay una posibilidad de construir y acumular juntos, si se tuviera la voluntad de Colombia, ¿no? de Colombia, quise decir, perdón, si se tuviera la voluntad de ir por ese camino. Y lo segundo que dijiste, Claudio, que es una idea que yo me viene dando vuelta lamentablemente fuerte en la cabeza, vos hablaste de la fragmentación de la Argentina. Yo creo que hay un proyecto de separar, incluso políticamente a mediano plazo, a la Argentina en tres repúblicas: la República del Litio, la República de la Soja y la República de los Hidrocarburos. Y si esto hoy suena delirante, bastan las declaraciones del gobernador de Mendoza para ver que alguien tiene eso en la cabeza, y yo creo que están dando vuelta en el Congreso leyes que podrían generar una suerte de paraísos extractivos en la Argentina, una nueva modalidad, ¿no? Existen los paraísos fiscales para los capitales. Yo creo que hay un intento de paraísos extractivos que incluye la militarización de zonas internas de la Argentina, y esto también lo escuchamos. Son cosas que sueltas, suenan feas. ¿Puedes desarrollar un poco? Porque estoy un poco impactado sobre lo que acabas de escribir, Amado. Sí, agrego un tema que va en línea a lo que estás diciendo, que es lo que publicó el Ejército Argentino el 24 de marzo en su cuenta de Twitter, respecto al tema de una manera diferente de pensar la cuestión de la defensa de las fronteras. Exacto. La idea de que lo que hay que defender es aquello que permite el ingreso de divisas, y con esa excusa se plantea el despliegue militar en las zonas donde se encuentran los principales recursos naturales de la Argentina, en una estrategia de blindaje directamente del extractivismo en estos paraísos extractivos que vos mencionabas. Es simplemente eso, Daniel, que se ven muchas fuerzas distintas que aparentemente están desordenadas, la, entre comillas, guerra contra los mapuches. Es un invento Exacto. de la derecha para llevar militares ahí. La cuestión, cómo se está abordando... Algunos lo ven al revés. Los mapuches están a favor, casualmente, están tratando de instalar, entre comillas, la República Mapuche para luego impulsar la regionalización. En todo caso, son fuerzas que tensionan para y que están financiados por intereses británicos. Algunos lo ven de la otra manera, casualmente. Bueno, pero son... Lo de los mapuches. No, pero lo de los militares es... Más allá que supongamos que es cierto que los mapuches... También es cierto que una hipótesis de conflicto de nuestras Fuerzas Armadas tiene que ver con los bienes naturales, ¿no? Pero eso, claro, las Fuerzas Armadas son fronteras para afuera. Está bien, pero es más, a mí me gustaría que haya un proyecto de la Fuerza Armada que digan: hay que defender el litio, el gas, el petróleo. La pregunta siempre es defenderlo para quién. No, defenderlo para los intereses de los argentinos. Porque... Claro, pero digo, vas a desplegar las Fuerzas Armadas para defender los recursos naturales que están siendo explotados dominantemente por corporaciones transnacionales. Ese es el punto. En donde nosotros prácticamente no existimos, y es un proceso de saqueo sistemático y permanente que ya lo estás viendo en el litio, porque las exportaciones de litio no hacen otra cosa que crecer de manera monumental. Es defenderlo
para defender, entre comillas, los contratos internacionales. Son dos cosas diferentes. En mi opinión, ya que abrieron el debate, una cuestión es tener como hipótesis de conflicto. De hecho, las hipótesis de conflicto de las Fuerzas Armadas, que no son públicas, una obviamente es Malvinas, claramente, otra tiene que ver con el acuífero Guaraní, el acuífero Puelche, que son las reservas de agua potable dulce más importantes del mundo. Mirá qué cosa, son Malvinas, pero quieren llevar el ejército al río Paraná para defender a las empresas, muchas de la OTAN. No suena muy coherente. Bien. Y tenés una base de ayuda humanitaria del Comando Sur sobre el Chaco. Y estás queriendo poner una base de ayuda humanitaria del Comando Sur en Vaca Muerta, a kilómetros de la base china, y estás discutiendo una base de ayuda humanitaria del Comando Sur en Ushuaia. Pero una cuestión es tener a las Fuerzas Armadas tutelando. Pero está bien el planteo que haces, Daniel. Lo que digo es que eso hay que ponerlo en contexto. Claro. En ese contexto, que además no solo es un contexto económico, hay un correlato político. Claro. No es casual que en este contexto tengamos, que esto obviamente se discute en términos exclusivamente electorales, porque yo creo que es mucho más serio, 18 provincias que adelantan sus elecciones, claro, y una tendencia permanente a la configuración de partidos de carácter eminentemente provinciales, asociados a la explotación de los recursos naturales de las provincias y generando feudos o emiratos en cada uno de los lugares. El caso de la Patagonia en este sentido es clarísimo. Claro, ahí la República de los Hidrocarburos, diría yo, ¿no? Exactamente. Exacto. Hay una cuestión también que me parece interesante que tiene que ver también con esto que mencionábamos al inicio, ¿no? De las empresas públicas. Principalmente, ¿no? Cuando uno ve los proyectos que se están desarrollando, por ejemplo, de litio en las provincias del norte, llama la atención que son todos proyectos que llevan a cabo empresas extranjeras. Digo, no hay empresas públicas participando de forma directa o desarrollando esos proyectos para que también esas ganancias queden en el país, sino que son todas empresas extranjeras. Es un proyecto muy chico de ITEC. Exactamente, bueno, pero recién está empezando, la mayor participación la tienen empresas privadas y extranjeras, ¿no? La importancia ahí de discutir el rol de las empresas públicas frente a un contexto donde la oposición tiene un plan económico muy claro, que es el de la privatización, ¿no? Permanentemente escuchamos a los candidatos de la oposición paseándose por los programas proponiendo el esquema de volver a la privatización, al esquema de privatización de empresas públicas de los 90, ¿no? Como si fuese la única salida de la crisis. Era lo mismo que planteaban en ese momento. Y cuando tenés a la mano la posibilidad de una empresa binacional con Bolivia, ¿no? Claro. Me parece que es un proyecto, ese proyecto que vos decís con YPF boliviano, YPFB boliviano, me parece que está en carpeta. Hay un está desarrollado. No está en carpeta, sino que fue planteado por Bolivia. Argentina es la que no ha avanzado en esa discusión. Tengo entendido que hubo una reunión incluso de dirigentes muy importantes de Bolivia, hasta donde yo sé, incluso estuvo Álvaro García Linera en esa reunión, donde se le planteó al presidente Alberto Fernández la posibilidad. Sí, fue así. Tal cual, una reunión privada, claramente, que fue hace varios meses atrás. Hay que decir, nosotros estamos preparando casualmente con Valentina Castro, y se va a publicar el domingo que viene un programa especial sobre el tema de la cuestión del litio, que el litio, Rulo, la Argentina tiene dos características con respecto al tema del litio. Una es que es la segunda reserva de litio detrás de Bolivia, ¿no? Segunda. Y la segunda cuestión es que es el único país del triángulo del litio, que tiene más o menos el 55% de la reserva mundial, que tiene una industria desarrollada, articulada a propósito de la materia prima del litio, que es la industria automotriz, cosa que no tiene ni Chile ni Bolivia, y cosa que no tiene Bolivia. O sea, tiene una ventaja comparativa de un aparato productivo que no tiene el resto de los países. Sí, sin duda, es así. Yo quiero volver sobre lo anterior, porque, para que quede claro, el despliegue del ejército que se pretende desde las fuerzas políticas en la Argentina de la oposición es para darle certeza al capital, es para, entre comillas, proteger las inversiones, es decir, es en contra de la Argentina. Pero hay que asignarle un lugar a la Fuerza Armada. Sí, no existe proyecto nacional sin Fuerza Armada. Pero no es ese. No existe proyecto nacional sin Fuerza Armada. No es el de custodiar regiones argentinas, claramente, para que el capital haga acción. Pero hay que entender que no existe, en mi opinión, no existe proyecto nacional si no existen Fuerzas Armadas con un interés nacional.
Interés nacional, no interés de las empresas en lo nacional. Hace falta ni que aclaremos, amigo. Sí, porque circula. Aprovecho que lo mencionaste, y lo que estaba pensando mientras hablaban todo esto es que justamente lo que falta para evitar una balcanización, para evitar poner a los militares custodiando las autopistas del saqueo, digamos, y no los recursos, sino por dónde se van a ir para pagar la deuda, o articular un país que básicamente su preocupación o su norte es pagar la deuda. Tenemos que discutir un proyecto de país, y eso no solamente te va a ordenar, digamos, el para qué son los militares, el hacia dónde vas, el qué haces con el litio, qué haces con la energía de vaca muerta, sino que también de alguna manera va a sumar a la gente a un proyecto de país. Eso no está, y hace muchas décadas que no está. Entonces tenés un montón de juventud que termina votando a Milei, porque nadie les dice para dónde quiere ir, ni mucho menos lo discute. La discusión es una de las cosas que se debe el peronismo, como mínimo desde que se murió Perón. Porque acá, y esa discusión es la que te arma la famosa correlación de fuerza. Amado, a eso me refería con el tema de poner en contexto, porque digo, claramente las Fuerzas Armadas tienen que tener un rol, y me parece perfecto que ese rol también integre la defensa de la soberanía, entendida como la de nuestros recursos naturales. Ahora, si vos tenés un proceso de saqueo en la práctica de nuestros recursos naturales, asociado a la consolidación de un modelo pagador de una deuda ilegítima sobre la base de ese saqueo de los recursos, en ese contexto es donde hay que ubicar cómo se inscribe este despliegue que se está planteando, y que además incorpora el tema, como bien decía Amado, respecto al tema de colocar quién es el enemigo al que hay que combatir de manera incluso represiva, y que en este sentido es el pueblo mapuche. Y ahí, el que están inventando como el enemigo terrorista que debe ser combatido, sobre la base de la argumentación del famoso RAM, que es una estrategia absolutamente minoritaria dentro de la población mapuche, que no tiene nada que ver con la gran mayoría del pueblo mapuche que está aquí en la Argentina, y sin embargo lo agitan como el argumento principal para una escalada de carácter represivo. Y esto lamentablemente viene transitando más allá de la gestión gubernamental. O sea, empezó en la gestión pasada, pero no se desactivó en la actual. Exactamente, porque hay una visión ahí atrás. Cuando el presidente Alberto Fernández dice tenemos lo que el mundo requiere, es un mal planteo. Tenemos lo que Argentina necesita, no lo que el mundo requiere. Sí, eso no, claro, es más, digo, en realidad el planteo que él hace es la misma formulación que están haciendo los funcionarios norteamericanos, y que Mark Stanley le plantea a la propia dirigencia política diciéndole: ustedes tienen que hacer un acuerdo, tratando de involucrar ahí a la amplia franja que ellos dicen que es de centro, para gobernar la Argentina que ellos necesitan, proveedora de alimentos, de energía, etcétera, 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 ¿no? Hay un tema que introdujo Juan Balardi que me parece interesante, porque también lleva al otro aspecto, que es el tema de la que se negocia con el Fondo Monetario Internacional. Es decir, la falta del debate de un proyecto nacional hace que no se mueva esto mientras el otro proyecto avanza. Porque lo que se está consolidando es un proyecto justamente antinacional a través de todo lo que están comentando. Y el propio acuerdo con el fondo me parece que abona todavía más, y lo que se discute o que se pretende discutir con el fondo no es para cambiar la orientación de eso, sino para ver cómo desde mi punto de vista, cómo se facilita que ese acuerdo siga vigente y no se caiga a pedazos por inviabilidad o impracticabilidad. Es decir, estirar un poquito las metas para decir cómo hacemos para seguir cumpliendo. Sí, Juan, me parece que es ir en ese mismo sentido, y no cambiar o aliviar la asfixia, como dice Lula, que provoca el Fondo Monetario. Pero desde un comienzo fue así, porque en realidad la lógica fue colocar todo el dinero que ingresaba en la fase de Macri, todos los vencimientos se colocaban sobre el gobierno que sigue, y en la práctica también se repite esto con el acuerdo firmado por Alberto Fernández, en donde los vencimientos se van escalando de manera tal de que cada renegociación supone la posibilidad de una presión adicional.
Entonces, cada incumplimiento y cada renegociación que necesariamente la Argentina va a tener que hacer en el marco de un acuerdo que llega hasta el 2034, es una estación más para avanzar en el proceso de subordinación del país. Por eso es tan relevante entender que lo que tiene que haber en el proceso de negociación del acuerdo con el fondo es un enfoque de carácter político, antes que exclusivamente financiero. Pensar la discusión del acuerdo con el fondo solamente desde el punto de vista financiero es prácticamente una actitud de enanismo intelectual. Por eso, en realidad, lo que tiene que quedar claro es que los acuerdos con el FMI jamás están hechos para cumplir y para pagar. Están hechos para renegociar, y cuantas más veces y con más gobiernos se renegocie, más cosas va a conseguir Estados Unidos a través de su brazo, que es el FMI, de concesiones que tienen que ver con los recursos, que tienen que ver con el no desarrollo de ese país. Ahora, respecto a lo que decía Rulo, de que este es un proyecto antinacional, es antinacional desde el punto de vista de un proyecto que incluya a los 47 millones de argentinos, no del proyecto de nación que tienen los que vienen ganando la guerra civil de 200 años, que es la derecha, que quiere un país agroexportador. Ahora, al agroexportador se le suma el litio y se le suma el petróleo y el gas de vaca muerta, y tenemos el proyecto de país ordenado, además, en el caso de la derecha, por los negocios. Y esto de ordenar los negocios para ordenar a la gente es el sálvese quien pueda, que instaló la dictadura cívico-militar, que recontra machacó el menemismo, y que de alguna manera el macrismo está vendiéndole a los jóvenes junto con Milei. Es sálvese quien pueda, cada uno hace la suya, sos tu propio emprendedor, y en este marco tenemos que darle al mundo lo que necesita para de alguna manera que nos den bola y que nos dejen entrar en el primer mundo. Volvemos a las relaciones carnales, pero ahora con un Estados Unidos declinante al cual nos estamos pegando. De hecho, hoy se va a tratar una cuestión de antilavado en el Congreso, una nueva ley, y ahí coladito está el tema del congelamiento del antiterrorismo y de los que tienen armas de destrucción masiva. Esa modificación viene para cuando le empiecen a poner sanciones a China y para redoblar las que le hayan puesto a Rusia. Claudio, te agradecemos mucho la participación acá en el conversatorio, en el momento Rulo. Seguramente un día, estate atento, te vamos a invitar para que vengas acá al piso. No, al contrario, un gusto participar con ustedes, hasta siempre. Un abrazo muy grande, importante el testimonio de Claudio Lozano, seguramente lo vamos a invitar al momento Rulo en los próximos episodios. Seguimos conversando un poquito más. Sí. Al principio del tema China, sí, de que venían los norteamericanos. Esto último que decía Claudio, ¿no? En realidad cada momento que hay que pagar es un eslabón de una cadena larga, que es la deuda, porque no es financiero o económica, es política. Hay un detalle que es una novedad, y después seguimos con el tema internacional, geopolítico, que es una novedad, es que esto es un mundo que se está abriendo, donde hay momentos de mucha discusión. No es el 89, claro, con la caída del muro de Berlín, donde quedó un mundo unipolar, donde quedó Estados Unidos como el gran gendarme del orden mundial. Hoy no, eso está en discusión. Lo que vimos, el nivel de desafío de la última semana de Lula, que tiene una situación muy estrecha desde el punto de vista político, tanto interno, por su propia coalición y por el asedio del bolsonarismo, pero un nivel de desafío muy grande. Fue a China, que tuvo una visita tremenda, digamos, asumió como presidenta del Banco de los BRICS, Dilma Rousseff, y dijo: quiero que el Banco de los BRICS sea el nuevo FMI, el nuevo Banco Mundial, ¿no? Más Banco Mundial que FMI, y dijo: yo me levanto todos los días y me pregunto por qué tenemos que comerciar en dólares. Y sobre llovido mojado vuelve a Brasil y recibe la visita de Sergei Lavrov, que es el canciller ruso. O sea, hay un contexto internacional que de alguna manera puede favorecer a medidas un poco más. Por lo pronto es un contexto cambiante y opuesto al de Argentina. Hoy no te levantás con el mismo panorama que tenías en el día de ayer, y en ese contexto es donde Argentina debería aprovechar eso. No está como decís. El camino de la Argentina es seguir a Estados Unidos. Acá es de sacados. Paren de venir. ¿Te acordás de la canción? Canción de Sacados. Sí, paren de venir. Vamos a hablar un poquitito, ya seguimos, pero antes quiero escucharla, antes que se vaya nuestra compañera Valentina Castro. No, insisto, me parece muy bueno esto que mencionaba Juan, ¿no? Digo, ellos sí tienen un programa económico, esto de lucirse con el esquema de privatización de empresas públicas. Es algo que me parece que hay que discutir, porque no se está discutiendo la idea de la privatización de empresas públicas, sobre todo lo que sucede con Aerolíneas Argentinas, ¿no? Que es el leading case
que ellos toman de modelo, y no es casualidad que hablen de Aerolíneas Argentinas. En los 90, en el proyecto que se presenta para privatizar Aerolíneas Argentinas, se menciona que va a ser la empresa más fácil pública de privatizar. Hoy están haciendo ese mismo esquema, cuando escuchamos a Macri, cuando escuchamos al sector de la oposición diciendo una y otra vez más que hay que privatizar las aerolíneas, que privatizar la aerolínea de bandera, tiene que ver con este esquema, ¿no? Con este modelo que buscan instalar, que fueron los mismos que los diseñaron en su momento y quieren volver a ese esquema cuando no están midiendo en términos económicos, en términos sociales, lo que genera, por ejemplo, contar con una aerolínea de bandera, lo que genera contar con una serie de 34 empresas públicas que hoy tenemos en nuestro país para el desarrollo económico nacional. Si pondríamos el foco ahí... el sistema jubilatorio. Exactamente. Bueno, a ver, un ejemplo central, y cuando uno ve los requisitos y los condicionantes del Fondo Monetario, vienen por eso, es flexibilización laboral, es flexibilización impositiva y flexibilización ambiental. Entonces, todo este esquema no es nuevo lo que vienen planteando, y no tenemos un programa para discutir con eso. Por eso es la necesidad de generar esos argumentos y sobre todo dar ese debate público. Algunos lo tenemos. Bueno, sí, lo tenemos. Me corrijo, lo tenemos. Acá el debate es que el programa del fondo ya no es el programa de Macri, es el programa de Alberto Fernández. Claro, nosotros lo venimos diciendo por lo menos desde antes que se firme. Exacto, desde antes que empezó el gobierno. Lo hemos charlado al aire desde el momento que firmó Guzmán. Le dio una amnistía a todos los que habían armado eso y convirtió un préstamo del macrismo impagable en un préstamo que se va a pagar puntualmente y que el futuro va a decir, esta es la deuda de Alberto Fernández, el frente de todo, el kirchnerismo y el peronismo. Con el máximo nivel de institucionalidad, porque lo pasaron por el Congreso. Con el voto de muchos de los propios. Por eso, en este tema se consolidó la política macrista. Sí. Y está el tema, y como cuestión de fondo, también el tema de el fondo cada vez pidiendo más condiciones. Y en este caso porque el fondo es un programa político, no económico financiero. Es la imposibilidad del desarrollo argentino programada. Es el libreto para que Argentina no se desarrolle. Por eso no a la obra pública, no al financiamiento que no sea del sistema empresarial. Vos fíjate que a las represas que se pusieron en marcha en el gobierno de Cristina con financiamiento chino, no hablemos ya de las centrales nucleares, de lo que ya estaba en marcha, se opuso el programa de Dietrich, Macri y Larreta de la participación público-privada de las rutas. ¿Cuánto hicieron? Lo mismo que de subtes en la ciudad de Buenos Aires, 0. Es un programa de no desarrollo. Pero detrás de eso... Es que es una negociación política. El problema es qué pasa de este lado, porque del fondo no vamos a descubrir nada. ¿Qué es eso? Claro. Bueno, algunos sí, porque siempre dicen que es el fondo bueno que viene cuando llegan ellos. No es nadie que dice el fondo bueno, es un invento. Pero lo dijo el gobierno. ¿El gobierno? Que Cristalina Georgieva tenía sensibilidad. Era una bendición para la Argentina tener a Cristalina Georgieva. Lo dijo Alberto Rulo. No, yo digo, sí lo dijo, es importante, no, en lo más mínimo. Por eso. No, es importante porque terminamos atados al fondo. Pero no, está bien, dijo, fue por eso. La verdad que estábamos enfrentadísimos al fondo y cuando Fernández dijo eso cambió todo. Está bien, se los concedo. Digo, ahora, el problema es que si es una confrontación de modelo, ¿confrontación con qué modelo? Si de este lado no estamos confrontando con nada. Ese es el problema. Lo que vos estás diciendo ahora, después del enojo que tuviste, que hoy veníamos sin enojo, estábamos bien, vos mismo estás diciendo... Con chicana me enojo. Pero vos mismo estás diciendo que el gobierno no tiene un modelo alternativo al del fondo. Yo mismo estoy diciendo, es decir, perdóname, nunca lo había dicho, hasta ahora había dicho que el gobierno tenía un programa, y eso no es chicana, fíjate vos. Vudú me convenció, yo dejo de pensar, digo, lo que falta es la discusión de un modelo, y ahora si querés te va a entrar un poquito en la pelea. Un modelo que no tenían ni los que votaron a favor del acuerdo con el fondo, ni los que votaron en contra o se borraron de la votación. Pero mira, no lo tuvo como gobierno desde el principio, no lo tuvo. No se borraron. Y es más, voy a hacer una diferencia con Juan Valerdi y así me peleo con él también. En eso que acaba de decir estoy totalmente de acuerdo con vos, Rulo. El kirchnerismo nunca definió el proyecto de país. No lo definió. Que no quiere decir que no hizo cosas. ¿Cómo nunca? Nunca definió, discutió y debatió ampliamente el proyecto de país. Sí se hicieron un montón de cosas en pos de un proyecto de país, pero el debate ese yo no lo vi. Ahí, Amado, seguro que tenemos una diferencia. El Ministerio de Planificación Federal
era la base de un proyecto de país. Sí, pero distinto. no se discutió, no se ejecutó, no se inmiscuyó a la gente, se ejecutó. a los lugares donde no había sindicalistas, electricidad, a los movimientos sociales. Hay electricidad. No se debatió. El tema de la escuché deuda. el programa con Julio Devido, con Deleite, el que tuvieron hace poquito ustedes. Deleite. Y lo escucho mucho, Julio, y lo he admirado, pero digo, eso no formó parte del debate amplio de un proyecto de país. Y en esto, si querés, podemos discutir un montón, pero lo acaba de decir Rulo y estoy de acuerdo. Tenés que poner eso sobre la mesa y discutirlo. Y para eso el tema del tenés que tener también capacidad técnica y política de estar ahí adelante de ese debate. Bueno, pero... Y que es para décadas. Es lo que hizo China. En el tema del tema de la deuda también tuvimos una propuesta que era de un proyecto de país. Por eso te digo que sí se hicieron cosas en pos. En el tema del sistema jubilatorio también. Totalmente. En el tema de las empresas públicas también. Entonces, pero en el 19 esa discusión no se dio. No. En el 19 la discusión Estoy de acuerdo. no se dio. ¿Y antes tampoco? No. El 17, 18 no, tampoco. Cuando la discusión pública estoy diciendo, no la bajada de línea, no el acuerdo entre un montón de gente que nos llevó por un buen camino, pero no lo debatió. Cuando vos debatís, metés a la gente adentro. Si a la clase media la metiste adentro dándole cosas, y cagaste. Cuando viene otro y le dice yo te doy más cosas, van y lo votan. Es la famosa discusión de politización o educación política o cultura política. Eso faltó. ¿Se lo dieron a la juventud? Bueno, la cagada es que eso fueron reemplazados por otros jóvenes que ahora no le dieron eso. Vamos a van ver, a votar a Milei. Vamos a ver si lo votan. No lo van a votar masivamente, Pues igual, pero capaz entonces, que le tiran 15%. Es un argumento. Es casi una guerra nuclear. ¿entendés? No, existió con la UCD. No es una cosa nueva. No. En el 89 Alzogaray tuvo 7 puntos. Y hoy Milei en la encuesta que le va mal tiene 15. Bueno, hasta ahora no pasó en las provincias. Es verdad. Déjame pensar que es una cosa en disputa. No, y ¿sabes qué? No. A ver, eso es verdad lo que decís. Pero Milei... Porque si no terminamos repitiendo lo que los medios pretenden que digamos. No, te voy a dar un dato que sí pasó. Una cosa es lo que no pasó y otra cosa es lo que sí pasó. En la única elección donde se presentó Milei, que es en la ciudad de Buenos Aires, donde obtuvo el mayor porcentaje de votos en el año 21 en la candidatura a diputado nacional, fue en la comuna número 8, que es la comuna del sur de la ciudad de Buenos Aires, que tiene el voto más conurbanizado, más cercano, si se quiere, por su componente sociológico, al conurbano. Ese es un dato que sí pasó. Y yo te digo otra cosa que sí pasó. Así como que no llegó a 10 puntos en estas dos elecciones. También pasó. Sí, está bien. Esto es lo que... Pero esas dos cosas pasaron. ¿Sí? No, está bien. Por eso, déjame que lo piense que está en disputa. Está bien. Me parece que están subestimando a Milei. No, por eso. Y otra cosa que sí pasó es que desde ese sector te están imponiendo los temas de discusión. Porque no hay un debate político de fondo sobre estas cuestiones, sobre cuestiones de modelo. Estamos discutiendo, y no olvidemos que Sergio Massa llegó al Ministerio de Economía, ahí sí, para aplicar plenamente y sin disimulo el programa del Fondo Monetario Internacional, con el apoyo de los sectores populares más representativos de este país, porque era la salvación, era el tema de, bueno, hay que tranquilizar o no sé qué cosa había que hacer, que se suponía que iba a ser Massa. ¿Me permitís un matiz? ¿Me permitís un matiz, Rulo? Claro. Sentado donde está sentado Juan Valerdi, sí. Jorge Ferraresi dijo que vino a rescatarnos del helicóptero. Y dicho sea de paso, vos dijiste con urbanizado. Vayan al distrito de Avellaneda a ver lo que es un buen gobierno. Pero el helicóptero era de los Marines. Sergio asumió un día antes de que nos vayamos en helicóptero. El gobierno estaba sin reservas en el Banco Central, con una corrida cambiaria fuerte, con un aumento de precio importante, y Sergio vino a poner un freno a eso, a cambiar una síntesis también. Massa. ¿Ustedes están de acuerdo con eso? Yo puedo decir una cosita. Lo veníamos diciendo. Déjame jugar un momento. Por eso, ¿ustedes están de acuerdo con eso? ¿Me estás operando con la verdad? No, te digo, ¿estás de acuerdo que estamos al borde del abismo y vino Sergio Massa? Te voy a decir porque eso es lo que dice Jorge Ferraresi. Te voy a decir algo. Estoy discutiendo con Jorge Ferraresi, estoy discutiendo con ustedes. Te voy a decir algo. ¿Están de acuerdo con eso? Yo sí lo venía diciendo. Venía diciendo de antes que venía diciendo de antes. Digo, este es el programa que no sea. Puedo decir una cosita. He escuchado muchas veces con la pluma. Por la radio debatir esto, y la verdad que lo que quisiera aportar es que entre Guzmán y Massa estuvo Batakis. Y Batakis a muchos de los sponsors de Massa no le gustaba nada. Y no digo por qué, lo que digo es que querían ponerlo a Massa. Entonces, Massa nos vino a rescatar del helicóptero y del abismo. ¿Y quién nos llevó al bordecito? Los mismos
que lo pusieron a él, las mismas etiquetas de la corredor de Fórmula 1 que tiene él. Exactamente. Entonces, estamos viendo una guerra de sponsors. El buzo antiflama de Sergio, ya no quedan espacios. Pero déjame volver sobre lo que decía Juan. Del otro lado también hay oficiantes, claro. de los que lo quieren ver renunciado y a este gobierno no termina el mandato. Claro. Y son pesados, es Williams contra McLaren, no es un pichi lo que yo soy Ferrari, papá. Yo soy de la Chevrolet. Che, escucha una cosa. Esto que vos decís que no se daba el debate, es cierto, ya empezó a finales del segundo gobierno de Cristina, que había funcionarios que no se atrevían a decir, por ejemplo, retención, o que no se atrevían a decir subsidio. Y eso es algo que se ha ido profundizando. Durante la candidatura del 2015 fue severo esta pérdida de disputa del espacio público de la discusión, y después mucho peor, llegando a este gobierno que, digamos, no disputa ninguna de estas cuestiones. Cuando el presidente dice Argentina tiene lo que el mundo necesita, es todo un programa. Es la definición del programa de la Argentina extractivista. Entonces, en eso también estamos muy de acuerdo. Por eso te dije que lo que están haciendo es custodiar militarmente las autopistas del saqueo, incluyendo el río Paraná, que además, el día que Estados Unidos necesite que se cierre para que no vaya proteína vegetal a China, capaz que se nos cruza un barco como se cruzó en el canal de Suez. Preguntá cómo es la custodia del río Mississippi en Estados Unidos. ¿Cuán privatizado? Y el dragado que lo hace la Marina. El dragado lo hace las Fuerzas Armadas en Estados Unidos. Entonces, dragado además es una actividad que tiene más de 5.000 años, dragar. Algunos dicen que la fundación de Estados Unidos. Algunos dicen que Estados Unidos está organizado alrededor de esa arteria, de la salida desde Chicago hasta el mar del Caribe, el mar de las Antillas, que también Caribe llaman, como dicen. Hay que decir que el dragado lo hace hoy, el dragado y el balizamiento, una empresa de origen belga, ¿no? Tenemos la OTAN metida en el río Paraná. También tiene que decir que el balizamiento lo sigue haciendo Romero, ¿no? Que en la licitación bajaron a 2 empresas chinas, por cierto, a 2 consorcios, que además tenían socios de sobra. Pero es consistente con toda la política exterior de nuestro gobierno, lamentablemente.